Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. Bienvenido nuevamente, intrépido explorador de lo imposible. Es un gusto tenerte aquí para continuar esta travesía. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar es fantasía pura, así que por favor no intentes replicar habilidades épicas en casa. Esta historia pertenece íntegramente a su creador original, nosotros solo somos los narradores que la compartimos contigo. ¿Quieres más capítulos y aventuras? Únete a nuestro canal con una suscripción y un buen like. Y si te gustan los adelantos exclusivos, Patreon te espera con sorpresas. 10 minutos después, Rogue siguió el sonido de las ovejas y llegó a un prado cercano. No sé qué tipo de hierba hay aquí, pero la altura puede llegar incluso a las rodillas de Rogue, y el ambiente se puede describir completamente con las palabras agua y hierba. En este prado, Rogue vio un total de 3 ovejas viviendo allí, 2 machos y una hembra. Los carneros son todos cuernos y son fáciles de identificar. Los 2 carneros parecen estar peleando por el derecho de la oveja a aparearse, así que van bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Un carnero estaba obviamente más delgado, así que solo chocó 2 veces, se mareó y quiso huir. Rogue observó el aspecto huesudo de este carnero, suspiró y dijo, comámonos al gordo. Mientras hablaba, Rogue se armó de valor y voló al 963, junto al carnero ganador, y le atravesó la garganta con una garra. Qué lástima que este carnero muriera antes de saborear la victoria. Tras matar a este poderoso carnero, mientras Rogue estaba aturdido, derribó a la oveja de un puñetazo. Si esta oveja puede producir leche de cabra, a Rogue no le importa criarla. Tras conseguir la piedra para la cena de esta noche, Rogue cargó una oveja a hombros y regresó a su antiguo hogar. Nosotros, la gente común, estamos tan felices hoy. Vic. Rogue tarareaba mientras caminaba, pero se dio cuenta de que el carnero flaco y débil lo seguía a más de 10 metros. También llamado Baa de vez en cuando. Esta oveja está tan flaca que Rogue no se molesta en comérsela, así que no quiere preocuparse por ella. Simplemente sigue tu camino, en 15 minutos. Rogue regresó a su antiguo hogar con 2 ovejas. En cuanto regresó, descubrió que el anciano había vuelto a meter a Bibi en la tina de madera para que descansara. Incluso le puso un cubo de agua de mar para que descansara mejor. Al ver a Rogue regresar con 2 ovejas a cuestas, no pudo evitar tragar saliva. Comillas, ¿qué vas a hacer con esta cría? Comillas, cenaremos una chuleta de cordero asada esta noche, dijo Rogue, dejando la oveja en el suelo y diciéndole al anciano, pregúntale cuando despierte. Si puede producir un poco de leche de cabra cada día, me la quedaré. Si no, solo será nuestro alimento. De acuerdo. El anciano asintió, sacó un trozo de cuerda del almacén y ató la figura a la estaca. Entonces, poco a poco, ella despertó esa mirada, después de un rato de comunicación. El anciano le dijo a Rogue, esta oveja dice que puede ordeñarnos. Solo tenemos que asegurarnos de que esté llena. Solo produce leche cuando es rica en nutrientes. Comillas, no hay problema, asintió Rogue. Las ovejas también pueden comer cosas como hojas de palma y pastos marinos. Este recurso de primera clase se puede pescar directamente en el mar. Para Rogue, eran demasiados para contar. Así que a Rogue no le preocupaba en absoluto no poder alimentar a la oveja. Siguiendo la traducción del anciano, la oveja ya no tenía el miedo de antes y, tras balar 2 veces, encontró un rincón para tumbarse y descansar. Una reexploración podría ser la razón por la que Vivian mató a este gigante de la montaña. Así que Vivian despertó mucho más rápido esta vez que la anterior. Solo fue medio día de trabajo, y él ya se había despertado. Huele tan bien. ¿A qué sabe? Cuando Vivian despertó, percibió una fragancia extraña. Esta es ella en Atlantis. Nunca había olido un olor extraño. Nunca lo olí cuando estaba en Atlantis. ¿Es esto comida? Vivi tragó saliva con un gruñido. Y luego saltó de la bañera. Ella lanza magia. Toda la humedad de tu cuerpo se evaporó limpiamente. Estamos haciendo chuletas de cordero, y esta noche comeremos cordero. Mientras ella evaporaba la humedad de su cuerpo, Rogue también sonrió, se acercó a Vivi y le preguntó, comillas, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Ese gigante de la montaña debería haberte dado mucha fuerza, ¿verdad? Comillas, mucho mejor. Vivi apretó el puño y le dijo a Lina Oran con entusiasmo, comillas, siento que estoy a punto de avanzar. Mientras avance, no me desmayaré al usar este ataque destructor de dioses. Así es. Rogue recordó algo de repente, comillas, ¿cómo aprendiste la habilidad destrucción divina? Esta habilidad tiene un efecto secundario muy fuerte en ti. Rogue quería preguntarle esto hacía tiempo.
pero le daba vergüenza hablar, y ahora que él y Vivian han pasado por dos adversidades seguidas, su relación se ha estrechado, por eso pregunta. Vivi se palmeó la cabeza avergonzada. Luego le dijo a Roge, esto es lo que le robé a la hermana Alice. Comillas, no se lo digas. Dijo que me enseñaría cuando alcanzara la fuerza de vicealmirante de la Marina, pero no puedo esperar. Me escabullí para estudiar cuando no estaba en casa. Esta habilidad es realmente lo suficientemente poderoso, pero la pérdida de poder mental no es baja. Vivian dijo, y continuó con una mirada de miedo, ahora entiendo un poco por qué la hermana Alice no me enseñó esta habilidad con antelación. Pide flores. Roge sonrió y dijo, no pasa nada, los enemigos que encuentres serán eliminados primero, hasta que hayas avanzado. La fuerza de Roge está ahora fuera del alcance del almirante. Si hay una guerra, al menos Roge tiene la fuerza para luchar, no te preocupes por él. Obviamente, no hay tantos monstruos que mejoren el poder mental en las profundidades de esta isla. Mejor deja que Vivi lo haga. De esta manera, después de que ella también haya avanzado, al menos, la habilidad del corte extintor de Dios puede usarse como habilidad permanente. Roge ha visto a Vivian usar esta habilidad antes, así que sabe lo poderosa que es. ¿En serio? Los ojos de Vivian se iluminaron y tiró de Roge. ¿De verdad es posible? Bueno, por supuesto. Somos compañeros. 99 Roge sonrió y asintió a Vivian. Comillas jejeje. Comillas yo también tengo un compañero. Cuchillo. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Gracias. Definitivamente seré tu fuerza. Vivian terminó con una sonrisa y luego le preguntó a Roge con entusiasmo, comillas, ¿cuándo puedes comer las chuletas de cordero asadas que preparaste? Tengo muchísima hambre. En Atlantis no puede haber fuego. Por lo tanto, solo se ha oído hablar de platos como la barbacoa, pero nunca se han probado. Es como probar una barbacoa, dijo Vivian, mientras un hilo de saliva cristalina fluía de la comisura de su boca involuntariamente. Comillas jaja, 980, no te preocupes, no te preocupes. Roge tranquilizó a Vivi, la barbacoa debe estar cocinada y los condimentos deben estar horneados en la carne para que sepa bien. Si tienes prisa por comerla, no estará tan deliciosa. Comillas Vivi asintió. Luego se acercó a Roge, con la mirada fija en el cordero que tenía en las manos, inmóvil. 10 minutos después, Vivian estaba comiendo chuletas de cordero con comino, bebiendo leche de cabra caliente, y murmuró, comillas está deliciosa. 100 veces mejor que cualquier cosa que haya comido en Atlántida. Después de comer chuletas de cordero, ya no quiero volver a Atlántida. Me encanta la comida humana, guau, guau. Vivian lloró y comió, la escena era de lo más divertida. Roge y el anciano se miraron, rieron levemente y empezaron a comer, hacía tiempo que no comían. Comida decente. Después de cenar, Roge y los tres durmieron en la cabaña otra noche. Al fin y al cabo, la visibilidad es mala por la noche, y si exploras la isla en esas condiciones, el peligro aumentará considerablemente. De todas formas, no hay límite de tiempo, así que Roge está listo para recargar energías y volver a iniciar sesión para explorar la isla. La noche estaba en silencio. El día siguiente seguía siendo soleado. Después de que Roge y su grupo volvieran a pisar la isla, el anciano cerró los ojos y le asintió, hay una aura fuerte en el lado sur de la isla. Intenté pedir información a los grandes árboles de esta isla sobre ese aliento, pero no dijeron ni una palabra. Solo nos miraron con frialdad. Es extraño, dijo el anciano, abriendo los ojos hacia Roge. Comillas vamos a ir. Comillas por supuesto, dijo Roge con decisión, y luego giró su haki para cubrirse los brazos con una armadura negra y dura, guiando el camino. Jeje, ¿qué clase de enemigo nos encontraremos esta vez? Comillas tengo muchas ganas de luchar contra él. Si es posible, no quiero volver a usar el corte divino esta vez. Cada vez que uso esta habilidad, me duele la cabeza durante mucho tiempo, es realmente incómodo. Vivian siguió a Roge, charlando sin parar durante un rato, 10 minutos después. Roge notó que los árboles se estaban volviendo más densos allí. La distancia entre ellos no era ni de 1 metro. Pero incluso con un bosque tan denso, crecen muy sanos y no hay desnutrición debido a su proximidad. Es tan extraño aquí, dijo el anciano con expresión preocupada. Llevo un tiempo intentando comunicarme con estos árboles, pero ninguna de las plantas de esta isla responde a la mía. Como si actuaran como si yo no existiera.
Si no fuera por la comunicación del anciano con la oveja anoche, habría dudado de la eficacia de su talento. Sí, sí. La sensación en este 2.2 es deprimente 99. Siento que todo el bosque está lleno de hostilidad hacia nosotros. Vivian también le contó a Roge cómo se sentía. Comillas, todo el bosque nos es hostil. Roge suspiró al oír esto. Una vez más, creo que las plantas de toda la isla se resisten a comunicarse con Vivian. Comillas, no debería ser un treante el monstruo de la próxima prueba, supuso Roge. Punto. Tras la intuición de Roge, el grupo caminó largo rato. Tras la exploración infructuosa, incluso el anciano conversó con la planta. Las plantas los ignoraron, y Roge y los suyos tuvieron que regresar por el mismo camino. En el camino, el anciano se preguntó cómo se conocieron Vivian y Roge, y preguntó por un fragmento de los 8 trigramas. Roge y Vivian se miraron. Él se giró y le dijo que era una barbaridad. Específicamente, yo estaba a la deriva en el mar ese día, y accidentalmente caí en las aguas de la Atlántida, donde los guerreros Naga son sus guardianes. Entonces se acercaron y le dijeron a Roge, podemos llevarte al templo para que veas el sacrificio. Pero es necesario atarte. Si no aceptas esta condición, por favor, abandona el territorio de nuestro clan marino. De acuerdo. Roge no tuvo más remedio que aceptar las condiciones del guerrero Naga. Comillas, entonces extiende las manos, dijo el guerrero Naga. Extendió la mano derecha y formó una bola de agua azul verdosa en la palma. Tras extender las manos, la masa de agua azul verdosa se convirtió en 2 serpientes de agua, cada una de las cuales atrapó las manos de Roge como si fueran cuerdas. Con curiosidad, Roge intentó liberarse de la serpiente de agua que le ataba la muñeca, y descubrió que era extremadamente resistente. Aunque había usado el 5% de su fuerza, la serpiente permaneció inmóvil, atando sus manos con fuerza. El guerrero Naga no se enojó al ver los pequeños movimientos de Roge, sino que sonrió con indiferencia. Luego dijo, guarda las velas y te llevaré al templo del clan del mar. De acuerdo. Roge guardó las velas siguiendo las instrucciones del guerrero Naga. Después de que Roge guardara las velas, los 2 guerreros Naga se quedaron uno frente al otro. Tras el otro, en la proa y la popa del bote de madera de Roge, ambos tridentes proyectaron una tenue luz azul verdosa al mismo tiempo sobre el agua. Con esta luz azul verdosa, el círculo de agua bajo el bote de madera de Roge también adquirió un impresionante tono azul verdoso. Mientras los guerreros Naga lanzaban sus hechizos, el agua turquesa comenzó a ascender, arrastrando el bote de madera de Roge. Esto se detuvo cuando estas aguas azul verdosas alcanzaron 2 o 3 metros sobre el nivel del mar. Agarra a tu bote y no te caigas, advirtió el guerrero Naga de pie en la proa. Entonces, el tridente que sostenía golpeó el suelo. Comillas, guau. Solo se escuchó un fuerte ruido. El agua turquesa bajo el Roge se convirtió repentinamente en una ola, sujetando el bote de madera de Roge y volando hacia el lugar de reunión del clan marino. 20 minutos después, la ola llevó a Roge a un mar vacío. Comillas, llega. El guerrero Naga que iba a la cabeza detuvo el bote y le dijo a Roge, echa el ancla. Roge miró a su alrededor y no vio nada. Pero obedeció al guerrero Naga y echó el ancla del bote de madera. Tras esperar a que Roge echó el ancla, el guerrero Naga volvió a levantar la mano derecha para lanzar el hechizo. Vi que frotó 2 burbujas azul verdosas y voló lentamente hacia Roge, cubriéndole la cabeza. Entonces, el guerrero Naga agitó la mano. Roge voló y cayó al mar involuntariamente al mismo tiempo. Entonces, los 2 guerreros Naga nadaron hacia las profundidades con Roge a su lado. Comillas, ¿qué vas a hacer? Roge se sobresaltó al ver esto, pensó que los 2 guerreros Naga iban a destruir sus cuerpos. Entonces, rápidamente, con todas sus fuerzas, se liberó de la cuerda de la serpiente de agua azul verdosa. Comillas, sé honesto, dijo el guerrero Naga con la mano en la cabeza y, con los ojos de la gente de Giafu, mirando a la abuela Liu, comillas, hemos preparado respiración subacuática para ti, no puedes ahogarte, concluyó el guerrero Naga. Roge descubrió una ciudad circular construida bajo el agua. Es de día y el sol brilla a través del agua hacia el mar. El mapa es como el palacio del dragón de la mitología, el tesoro es brillante y hermoso. Comillas, qué ciudad tan magnífica. Roge no pudo evitar admirarlo. Comillas, por supuesto, exclamaron los guerreros Naga con orgullo al oír a Roge felicitarlos. Comillas, ¿cómo se llama tu ciudad? Preguntó Roge con curiosidad. Comillas, Atlántida, respondió el guerrero Naga con indiferencia. Comillas, Roge casi no pudo contener la voz al escuchar las palabras del guerrero Naga. Tras responder a la pregunta de Roge, lo llevó a nadar hasta el edificio blanco más poderoso de la ciudad.
En el camino, Roge descubrió con curiosidad que había muchos clanes marinos con colas de pez. Pero estos 980 miembros de la tribu marina sentían un gran respeto por los guerreros Naga, así que simplemente señalaron a Roge desde la distancia, y ninguno del clan marino se atrevió a acercarse. Roge incluso encontró rastros de... Hay muchos tritones entre estos clanes marinos. Es solo que la mayoría de las sirenas en el lugar de reunión de los clanes marinos tienen el pelo largo y azul. Pronto, los guerreros Naga llevaron a Roge al pie del templo. A la entrada del templo, había dos guardias reales Naga que eran obviamente más grandes que los guerreros Naga. No solo son más grandes, sino también más hermosos. Los guerreros Naga llevaron a Roge ante los guardias reales Naga. Es este humano el que quiere ver el sacrificio. Ya veo. El guardia real Naga asintió al guerrero Naga. Luego giró la cabeza y advirtió a Roge, comillas, ven conmigo, no te metas en problemas o los mataré a todos. Después de terminar de hablar, el guardia real Naga era como una oruga, caminando hacia el templo con un arco y un arco. Comillas, Roge vio esto. ¿Por qué este guardia real Naga se mueve así? Poco convencional. Punto. Un guardia real Naga de unos 2 metros de altura y 3 metros de cola. Se mueve como una oruga. Menudo contraste. A Roge le entran ganas de reír. Pero sabía que no podía, así que se mordió el labio para contenerse. Volvió a mirar a los demás y descubrió que otros eran iguales a él, mordiéndose el labio con fuerza. Roge asintió al ver las miradas de los demás. Entonces Roge miró a su alrededor. Con la mirada perdida, siguió al guardia real Naga con el rostro impasible, y lentamente lo siguió nadando. Roge simplemente siguió al guardia real Naga, que caminaba como una oruga, hacia el interior del templo. Los dos guerreros Naga que se quedaron afuera se despidieron y volvieron a patrullar las fronteras de Atlantis. Los dos susurraron mientras nadaban, ese señor de ahora debería ser la legendaria vergüenza de la Guardia Real, ¿verdad? SHH, esa hermana mayor es sacerdotisa, así que por muchas excentricidades que tenga, no puede renunciar a su estatus de Guardia Real. Comillas, yo también quiero tener una buena hermana. Comillas, ¿y quién no lo es? Todo el cuerpo de este templo está forjado en mármol, y los materiales de construcción también emiten una tenue luz blanca. Parece sagrado y noble. Roge siguió al guardia real Naga, que se movía como una oruga, durante 20 minutos. Finalmente, llegaron a una hermosa puerta de mármol. La guardia real Naga caminó hacia la puerta y gritó, «Señor Sacrificio, los dos seres humanos han sido traídos aquí». «Entendido, por favor, pase». Una agradable voz femenina se escuchó desde detrás de la puerta. Debía ser el sacrificio de la tribu del mar en boca de los guardias reales Naga. Hablaba con un tono rítmico. Roge se sentía como una llovizna, hay una extraña belleza oculta en el sonido. Con las palabras del clan del mar ofreciendo sacrificios. La puerta de mármol frente a Roge se abrió lentamente. Dos sirenas con túnicas blancas salieron nadando. Tras salir, rodearon a Roge con curiosidad y luego dijeron, «Ven con nosotros». Mientras hablaban, los dos tritones llevaron a Roge a la habitación uno por uno. Punto. Roge acababa de entrar. Dos rayos de luz azul oscuro lo envolvieron por completo. Este rayo de luz apagó por completo la vista y la percepción de Roge, excepto por la suave luz azul que lo saludó. No podía ver nada más. En ese momento, la maravillosa voz del sacrificio del mar resonó de nuevo, comillas, ese traidor. 33. Su tono es sombrío y escalofriante ahora, y Roge siente como si estuviera cayendo en una cueva de hielo. Es como estar en un iceberg. Comillas, traidor. Roge cambió de opinión tras escuchar las palabras del sacrificio de la tribu marina. De repente, recordó las palabras del hombre roble y beco, el clan marino y los Murlocs son enemigos mortales. Roge, tengo curiosidad por saber qué demonios está pasando entre ambas razas, pero claramente no es momento para los 8 trigramas. Roge hizo una pausa y, tras terminar sus palabras, le comunicó su intención al sacerdote marino, «Hola, respetado sacerdote marino. El asunto es que, la promesa de dinero, así. No queremos ser los esbirros del dios Murloc. Pidan también al sacrificio de la tribu marina que nos ayude a atraer la atención del dios Murloc y nos permita volver a ser humanos. Aunque no sean creyentes del dios del mar, sin embargo, trajo la información del templo del dios caído, y este tipo de crédito es suficiente para que el dios del mar los bendiga». La voz de Poseidón ritual ahora tiene un tono uniforme. Su voz. Al caer, Roge descubrió de repente que el rayo de luz azul que lo envolvía solo lo envolvía a él. Punto. Aunque la acción en Blu-ray. Roge vio cómo la luz azul le expulsaba el fantasma de un pulpo.
La fealdad de este pulpo es indescriptible. Quiero volver a su cuerpo. Sin embargo, el sacrificio de la tribu marina no lo hizo arrogante. En cuanto Roge lo expulsó, se cubrió de humo verde. Después de un tiempo, el sacrificio de la tribu marina lo convirtió en polvo. Tras ver al fantasma pulpo abandonar su cuerpo, Roge, finalmente aliviado, dijo, comillas, muchas gracias, muchísimas gracias. 35 Roge sintió como si se hubiera liberado de un gran grillete, y por fin no tenía que sufrir más. Cerró los ojos y se tumbó en el suelo del templo. A los pocos segundos, se oyó un leve ronquido proveniente del 980. Señor sacerdote, este humano ya está dormido. En el templo, las dos sirenas que acababan de guiar a Roge ofrecían sacrificios a la tribu del mar. El sacerdote del clan del mar guardó silencio un momento, quiten la magia de sus manos y llévenlo a descansar. Lo demás esperará a que ambos despierten. Roge no supo cuánto tiempo durmió, pero al despertar, muchos le habían enviado mensajes, comillas, ¿estás ahí? Roge te busca. Comillas, ¿está Roge aquí? Roge, ¿tienes algún problema? Comillas, ¿necesitas ayuda? ¿Sigue Roge ahí? Punto. Roge sonrió tras ver los mensajes de tanta gente y les respondió, pasó algo antes, estaba en coma y acabo de despertar. Les avisaré si tengo algo que hacer. Es un poco incómodo ahora mismo. Tras ver la respuesta de Roge, determinaron que Roge no estaba muerto y respondieron de inmediato, comillas, no hay problema, siempre que estés bien. Ven cuando te convenga, siempre estoy conectado. Lo siento, pero les daré una oportunidad más para ayudar. Después de que Roge terminó de hablar, cerró el chat. Punto. Roge miró la hora del sistema. Vic, solo entonces me di cuenta de que había dormido casi mediodía, día y noche. Ya es la segunda noche. Comillas, es hora de levantarse. Roge se estiró satisfecho y levantó la colcha para salir de la cama. Justo cuando la levantó, se dio cuenta de que estaba desnudo, sin siquiera usar nada, y Roge simplemente se estiró y levantó la colcha, lo que lo sorprendió. Bueno. Roge frunció el ceño e inconscientemente buscó ropa. Pero su mano derecha tocó y buscó, pero no pudo encontrar la ropa. Además de mí, la cama es una colcha enorme. Justo cuando Roge no sabía qué hacer, una persona entró de repente en la habitación, comillas, sí, ya despertaste. Después de dormir tanto tiempo, necesitas comer algo. Pero me temo que tú, un humano, no puedas comer la comida de nuestro clan marino, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Por cierto, aún no me he presentado. Me llamo Vivi, ¿cuáles son tus dos nombres? Punto. Roge vio a la chica tan entusiasmada que se la presentó, me llamo Roge, encantada de conocerte. Roge, qué pronunciación tan extraña. Por cierto, ¿cómo llegaste aquí? Y oí que el dios Murloc los vigilaba antes, ¿qué clase de sentimiento fue ese? Comillas, ¿te gusta Atlantis, Roge? Roge no había terminado de responder a la pregunta de Vivian. Estaba deseando lanzar una larga lista de preguntas. Esta chica llamada Vivian está bien con todo, mejor si no tiene boca. Roge pensó eso con descortesía. Pero está bien. En ese momento, otra chica entró en la habitación de Roge. Se tocó la sien con dolor de cabeza al ver a Vivi. Entonces gritó, Vivi, ¿quién te dejó entrar? No molestes a los invitados. Los ojos de Vivi se iluminaron al ver a la persona que se acercaba, y corrió feliz a abrazarla, como una niña mimada. Comillas, hermana Alice, estás aquí. Comillas, me he hecho amiga de este ser humano, se llama Lina Oran. Por cierto, hermana Alice, ¿has venido a llamar a Roge para que vea al sacerdote? Comillas, ¿qué tal, señor sacrificio? Hace mucho que no te veo, Y. Los ojos de Vivi se llenaron de niebla. Señalándose la boca, no sabía qué decirle a Alice. Comillas, no desbloquearé la magia, dijo Alice con firmeza. Luego sonrió con picardía y añadió a Vivian, mi magia solo dura 10 minutos. Tienes que irte a casa ahora. La magia se desbloqueará automáticamente después de que transcurra el tiempo. Si no te vas, te aplicaré la magia en la boca en 10 minutos y te la dejaré 2 horas. Vivian fue alcanzada por un rayo al oír las palabras de Aixin. Miró a Vivian con lágrimas en los ojos, llenas de lágrimas de acusación, pedir flores. Vivian miró a Alice así un buen rato, pero Alice permaneció impasible, simplemente mirándola con disgusto. Alice vio que sus lágrimas no surtían efecto. Finalmente decidió irse, pero antes de irse, sacó una caracola mágica del tamaño de un puño de su pequeño bolso.
Hizo un gesto frente a su oreja y se la puso a Roger en la mano solemnemente. Roger se quedó atónito tras leer las propiedades de la caracola mágica. Entonces vio que Vivian seguía asintiendo. Roger volvió a mirar a Alice, al ver que ella también asentía, y guardó la caracola mágica. Al ver que Roger aceptaba su caracola mágica, Vivi se despidió de Roger con un gesto rápido y salió de un salto de la habitación cuchillo. Después de que Vivian se fuera, Alice se disculpó con Roger. Buenas noches, Roger. Me llamo Alice, una criada que adora a los adultos. Lo siento mucho, Vivian es así de curiosa, no quería molestarte. No te preocupes. Roger hizo un gesto rápido con la mano, luego cambió de tema y dijo, por cierto, el registro permanente que obtuve antes se refiere a la aguja 980 que dice Departamento del Clan del Mar de Moonbay. ¿Por qué estás aquí en Atlantis? ¿Me equivoqué? Alice frunció los labios y le explicó a Roger, la ciudad de Atlantis se construyó sobre una montaña submarina. Normalmente, toda la ciudad está bajo el nivel del mar. Pero por la noche sale la luna, y cuando el mar baja, partes de nuestras ciudades aparecen por encima del nivel del mar. Así que nuestro otro nombre aquí es Moonbay. Ya veo. Roger se dio cuenta de repente y le dijo con cautela a Alice, por cierto, ¿cuándo podemos irnos? Alice extendió las manos. Ustedes dos son huéspedes, si quieren, pueden irse cuando quieran. Pero antes, necesitamos que les cuenten a nuestros sacerdotes toda la información sobre el templo Murloc. Roger respiró aliviado al oír la respuesta tranquilizadora de Alice. Entonces, ¿cuándo puedo pedir ver al sumo sacerdote? Alice pensó un momento y respondió, ya es de noche. Mañana por la mañana te llevaré a una audiencia con el señor de los sacrificios, dijo Alice. Saca una pequeña bolsa de su paquete mágico y dásela a Roger. Aquí tienes algunas monedas del océano para que las tomes primero. Haz un recorrido por la Atlántida esta noche. ¿No es bueno? Preguntó Roger, pero un poco avergonzado. Te lo mereces. Alice sonrió y le entregó el monedero a Roger. El sacerdote dijo una vez que si el clan del mar encuentra la dirección exacta del templo Murloc, puede obtener una recompensa de 100.000 monedas del océano de una sola vez. Aunque no pertenezcan a un clan del mar, después de todo, se encontró la ubicación exacta del templo Murloc, por lo tanto, también es apropiado sacrificar adultos como recompensa. Moneda del océano, la moneda común de la tribu del mar. Se puede usar en la mayoría de los lugares del mundo acuático. Evaluación, el anverso de la moneda del océano tiene impreso el tridente del dios del mar, y la palabra Atlántida está impresa en el reverso. Después de que Alice le entregara la moneda del océano a Roger, con un gesto de su manita, usó magia para crear 2 burbujas que envolvieron la cabeza de Roger. Mi buceo puede durar 24 horas. Durante este tiempo, ustedes dos pueden disfrutar de Atlantis. ¿Me necesitan como guía? No puedo pedirlo. Dijo Roger. Cada raza tiene sus propias costumbres. Roger acaba de llegar a la ciudad del clan del mar y no entendía nada. Si comete un tabú accidentalmente, inevitablemente causará disputas innecesarias en la versión 2.2. Roger es humano, el único que desconoce el lugar de vida aquí, y el único que sufre disputas con el clan Jai es el mismo. Ven conmigo, Roger. Dijo Alice. Con un gesto de su manita, creó una ola azul oceánica de 4 o 5 metros cuadrados y le dijo a Roger, invita a este invitado a mis olas y te llevaré a la ciudad. Los habitantes del mar plantaron muchas algas que brillaban por la noche en la ciudad de Atlántida y sus alrededores. Con estas algas, incluso de noche, partes de la ciudad submarina de Atlántida siguen brillando. Además, Roger vio muchos animales brillantes en la ciudad. Parecían pequeños elfos deambulando por ella. Al ver a sus 7 u 8 medusas, emitiendo una tenue luz azul, alineadas para nadar junto a él, no pudo evitar exclamar, comillas, qué ciudad de ensueño. Comillas, claro, exclamó Alicia con orgullo. Comillas, nuestro clan marino es una de las razas más poderosas del mundo. Uno de ellos. Roger pensó pensativamente tras escuchar las palabras de Alicia, comillas, parece que el mundo acuático es muy grande. Comillas, En ese momento, Roger oyó de repente un largo gemido. Miró en la dirección de donde provenía la voz y, sorprendentemente, encontró una masa de sombras alargadas, como una enorme colina, detrás de ellos. Comillas, ¿qué es eso? Preguntó Roger a Alicia con horror. Está bien. Alice sonrió para tranquilizar a Roger y le explicó, era una ballena parasitada por percebes. Los percebes son criaturas que no pueden moverse en la edad adulta. Por eso, desesperadamente, siguen las corrientes de alta velocidad cuando son jóvenes,
adheridos a criaturas que nadan más despacio, como ballenas o tortugas, y crecen dentro de sus cuerpos, causándoles un gran dolor. Las ballenas no pueden lidiar con esos parásitos desagradables por sí solas. Por lo tanto, algunas ballenas acuden al lugar de reunión del clan marino y les piden ayuda. A cambio, estas ballenas serán entregadas al clan marino, quienes las ayudarán a limpiar los percebes. Algunos de los tesoros que encuentren en el mar serán recompensados. Roge oye a las ballenas decir bebé. Tras el informe, se conmovió y le preguntó a Alice, ¿tiene que ser el clan marino el que ayude a las ballenas a limpiar los percebes? ¿Pueden ayudar los humanos? Por supuesto, asintió Alice. Y añadió, pero tienes que convencer a la ballena. Primero. Porque además del clan marino, las ballenas generalmente no confían fácilmente en otras razas del mundo acuático. Si te acercas precipitadamente sin permiso de la ballena, hay una alta probabilidad de que sea atacada por ella. Los animales tienen afinidad conmigo, dijo Roge. No me extraña. Alice asintió pensativa. Justo entonces, Roge dijo, accedió a dejarme limpiar sus percebes. Pero mis cosas están en el bote. No hay herramientas. Dijo Roge finalmente, repentinamente avergonzado. Los percebes se adhieren muy fuertemente a las ballenas después de parasitarlas. Es muy difícil quitarles los percebes a las ballenas sin una herramienta a mano. Aunque Alice no entendió las palabras de Roge, también adivinó lo que Roge estaba diciendo. Así que agarró con sus pequeñas manos y condensó sucesivamente 3 hoces de hielo con una hoja de más de 1 metro de largo. Alice le dio a Roge 2 hoces de hielo y tomó una ella misma. Vamos, te ayudaré también. No, número 99 Roge dijo apresuradamente tras tomar la hoz de hielo que Alice le entregó, estamos tan contentos de que nos hayas dado esto. No te preocupes, no quiero que me devuelvas el regalo que te di de la ballena. Alice sonrió. Luego se acercó a la ballena con su hoz de hielo para ayudarla a limpiar los percebes. Jejeje. Roge vio que Alice exponía sus intenciones. Sonreí con torpeza y no supe qué decir. La ballena no se había ocupado de los percebes en mucho tiempo. El percebe más grande, el 980, tiene 5 centímetros de diámetro, tanto que la mitad de su cuerpo se ha incrustado en el de la ballena. Uf. Después de que Roge desenterrara el gran percebe con una hoz de hielo, la ballena gritó de dolor. Alice vio un destello de luz azul en su mano. Un chorro de agua verde se precipitó hacia la herida de la ballena, ayudándola a sanar rápidamente. Roge ahora entiende por qué las ballenas vienen a la reunión del clan marino. Un lugar para pedirle al clan marino que le ayudara a limpiar los percebes, en lugar de buscar un arrecife para quitárselos. Porque lo que necesitan es la magia curativa del clan marino. Pensando en esto, Roge se sintió aún más avergonzado. Por suerte, esta ballena suele venir a Aizu a jugar, así de grandes son sus percebes. Después de que Roge y los demás ayudaran a las ballenas a limpiarse los percebes, la ballena cantó alegremente. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Al escuchar el alegre llamado de la ballena, Roge sintió un poco de alegría. Pero antes de que Roge tuviera alguna emoción, una figura familiar pero desconocida apareció frente a Roge. El anciano. Y en el momento en que apareció el anciano, las palabras en su boca también sorprendieron a Roge. Si quieres irte, ve a este lugar y compruébalo tú mismo. 9 Las palabras cayeron, y un lugar apareció en la mente de Roge. Y al escuchar tales palabras, el deseo de Roge de irse ya no pudo ser reprimido. Y en el momento siguiente, el cuerpo del anciano desapareció instantáneamente. Independientemente de cuántas emociones tenga, no instruye a sus compañeros detrás de él. La figura de Roge comenzó a volar hacia esa posición rápidamente con la liberación de poder. Y a medida que la distancia se acercaba, Roge se sorprendió mucho al descubrir que, en realidad, abandonó gradualmente el agua y llegó a una jungla. Pero tan pronto como entró, Roge sintió una presión inexplicable. Extendiendo la mano, apartó suavemente los arbustos verdes que bloqueaban su visión. Una figura apareció a la vista. El nombre del sacerdote bestia marina también llegó a los oídos de Roge con los gritos de sus compañeros detrás de él. Mirando la apariencia del sacerdote bestia marina frente a él, Roge se perdió en sus pensamientos, en la contemplación. Después de todo, según el propio juicio original de Roge, escuchar el poderoso nombre de Aki el delgado sacerdote debería ser un monstruo muy poderoso, pero el monstruo que apareció frente a él parecía un poco inesperado. En la imagen de Roge,
Lo que apareció fue un hombre sosteniendo un tridente en la mano con una cara un poco horrible, pero pudo verlo claramente. Este monstruo resultó estar encorvado. Al mismo tiempo, con el tiempo, su cuerpo también envejece. Si nadie le hubiera recordado a Roge, este incluso habría creído que el monstruo frente a él estaba a punto de morir. Pero Roge sabía muy bien que, con la indicación que acababa de recibir, Jisoo debería ser el monstruo más poderoso en esta área. Roge no podía relacionar la palabra poderoso con el monstruo que tenía frente a él. Así que, al ver esa voz, Roge se sumió en la reflexión por un momento. Los compañeros a su alrededor no dudaron. Después de tantos combates, la fuerza de los siguientes compañeros también había mejorado considerablemente. Roge, por supuesto, sabía muy bien que la fuerza de los dos compañeros a su lado era incomparable. Pero después de tantos combates, lo que habían cultivado no era solo fuerza, sino también confianza en sí mismos. Mirando a mi compañero así, Roge también se sintió un poco gratificado en su corazón, porque Roge sabe muy bien en su corazón que quiere mantener un corazón apasionado y entusiasta para siempre en la batalla. Entonces primero debes tener una identidad muy fuerte y confianza en tu propia fuerza y la habilidad que tienes actualmente. Este es también el tesoro más preciado que Roge ha obtenido después de tantas batallas. Debido a esto, cuando vi a mis compañeros a mi alrededor avanzando constantemente en esta dirección, Roge sonrió levemente, con los ojos llenos de alivio. Por lo tanto, incluso si Roge estaba un poco confundido, no detuvo el comportamiento de los dos compañeros a su lado. Después de todo, mirando al monstruo frente a él, Roge realmente no podía tener ningún interés en él. Por supuesto, antes de que todo comenzara, Nuokian, todavía no se olvidó de abrir su círculo de observación aquí. Después de todo, siendo el único guardián en esta área, este sacerdote del océano también tiene algo de fuerza. Si en esta batalla, los propios camaradas cometen algunos errores debido a sus propios errores. Si estás herido, eso es lo que Roge no quería ver, Insightful aquí. También se puede liberar con el movimiento de la mente de Roge. Pero lo que Roge no esperaba era que, con su propio Haki de observación, anhelara liberarlo frente a él. Punto. Este sacerdote bestia marina realmente se sorprendió a sí mismo, porque en la percepción del Haki de observación, esta sigue siendo la fuerza interior del sacerdote, y no tiene retroalimentación sobre sí mismo. Esto hace que Roge se sienta bastante extraño. Debes saber que, en la experiencia pasada, siempre que se trate de una persona o monstruo poderoso, cuando se libera su propio Haki de observación, la energía interna de su cuerpo reaccionará con la energía interna del Haki, y en el proceso de esta reacción, Roge lo sentirá. Frente a este monstruo toda la información específica de los seres humanos. En otras palabras, Roge puede obtener claramente la fuerza específica de la persona o monstruo frente a él a través de esta operación, que también jugará un papel muy importante en la próxima batalla. Pero lo que no esperaba era que el sacerdote bestia marina frente a él no respondiera a su operación esta vez. Esto es algo que Roge nunca ha encontrado en tantas batallas, incluso si se encontró con un oponente cuya fuerza lo superó en el pasado, bajo la reacción del Haki de observación, aunque no pudo obtener claramente la fuerza específica de la persona frente a él. Pero puedo sentir claramente que la energía dentro de su cuerpo se retroalimenta con la liberación del Haki de observación. Sin embargo, la situación del sacerdote bestia marina frente a él era muy diferente. Cuando el Haki de observación toca su cuerpo, parece que no tiene energía, y su interior es como un charco de agua estancada sin ninguna reacción. Esto hace que Roge se sienta bastante extraño. Por lo tanto, tras el fracaso de la detección inicial, Roge también cambió de opinión y retiró un poco el Haki de observación. En lugar de detectar directamente a la sacerdotisa bestia marina, se dedicó a realizar una detección constante a su alrededor para facilitar la causa del fenómeno. Con el avance de la detección de Roge, también se encontraron algunas pistas. Bajo la cuidadosa investigación de Roge, resultó ser así. Este sacerdote bestia marina no es una persona común y corriente sin fuerza, pero parece haber una inexplicable energía azul fuera de su cuerpo, cuya función es impregnar a la bestia marina sacrificio, evita que otras energías se acerquen. Por lo tanto, bajo la interferencia de esta energía, el Haki de observación de Roge no pudo penetrar fácilmente en el cuerpo de este sacerdote bestia marina, sin mencionar la capacidad de despertar la energía dentro de su cuerpo. Entonces, bajo la protección de una energía azul pálido tan extraña, este sacrificio de bestia marina se sintió como si no existiera para el Haki de observación de Roge. En otras palabras, como una persona común,
Pero esto no prueba cuán poderosa sea esta persona. Porque después de la cuidadosa detección de Roge, también se descubrió que la energía traída por las olas no era algo que el sacerdote bestia marina pudiera controlar activamente. Parece estar influenciado por otras criaturas. Pasivamente unido a la superficie de este sacerdote bestia marina, después de sentir esto, Roge dejó escapar un suspiro de alivio. Porque si el sacerdote bestia marina puede tomar la iniciativa de mostrar y liberar estas energías para evitar la detección de su Haki de observación, también debería poder usar esta aura azul claro para atacarse a sí mismo o a sus compañeros, que podrían herir a su compañero. En este momento, después de confirmar la situación, Roge todavía tenía algunas dudas en su corazón, pero no impidió que sus compañeros se apresuraran hacia adelante. Punto. Y los dos compañeros junto a Roge. De hecho, ya no pudo contener sus emociones. Antes de que Roge pudiera dar ninguna orden, los cuerpos de ambos ya se habían precipitado hacia adelante. Ignoró por completo el Haki de observación de Roge, no lo liberó por completo y no obtuvo información completa sobre el monstruo frente a él. Pero en ese momento, después de tantas batallas, estos dos compañeros tienen una confianza muy fuerte en su fuerza en este momento. Incluso si Roge no tomó la iniciativa de dar órdenes, los dos compañeros se apresuraron hacia adelante sin dudarlo. Al mismo tiempo, Roge también se sorprendió un poco al descubrir que los dos compañeros parecían tener alguna mejora en la velocidad después de tantas batallas. Antes de que Roge pudiera reaccionar, dos voces muy rápidas pasaron rápidamente junto a Roge, solo quedaba un rastro de imágenes residuales, aunque sabía que podría lograr tal velocidad si la liberaba con todas sus fuerzas. Pero lo que hizo a Roge un poco inesperado fue que tenía que saber que su fuerza actual ya había superado a la de Marine Emperor, también ha comenzado a subir a un nivel que es inexplicable y que uno mismo no puede decir. En otras palabras, en todo el mundo de la vela, parece no existir un método de cálculo capaz de medir todas sus fortalezas. Por lo tanto, Roge libera una velocidad difícil de comprender para la gente común, o el ataque es comprensible. Pero Roge nunca imaginó que en este mundo extraño, encontraría a dos compañeros y podría liberar tal velocidad a su lado. Esto también lo sorprendió un poco. Podría decirse que en este mundo, el estándar de medición es diferente al del mundo de la vela en el que vivió. Roge también tenía esas dudas en su corazón, pero esto no lo sorprendió. O mejor dicho, dejar de pensar, después de todo, había experimentado algo aún más milagroso. Después de todo, ha venido a este mundo dos veces. Gracias a su segundo renacimiento, a su llegada a este mundo náutico y a la obtención de un sistema mágico, pudo alcanzar este nivel en tan poco tiempo. No solo alcanzó tal fuerza, sino que también poseía una herramienta auxiliar muy poderosa, y al mismo tiempo obtuvo innumerables compañeros y subordinados. Pero al pensar en esto, el corazón de Roge se sintió un poco inexplicable. Debes saber que no has venido aquí por iniciativa propia. Tras encontrarse con el anciano en ese espacio misterioso, se vio obligado a teletransportarse a este mundo. Por lo tanto, aunque Roge vagaba por este espacio, no olvidó la idea original en su corazón, abandonarlo y regresar al lugar de origen. Aunque Roge sabía muy bien que contaba con la protección del conquistador, al mismo tiempo, sus compañeros en el barco mejoraban constantemente su fuerza. Incluso sin mí, pueden protegerse fácilmente en ese mundo marítimo. Pero Roge aún no estaba muy tranquilo y los arrojó a todos al mar. Sin su propia protección, no podía garantizar que ningún otro emperador marino tomara la iniciativa. Aunque bajo la bendición del conquistador, algunos compañeros en el barco también podían alcanzar temporalmente la fuerza del emperador marino bajo la bendición del casco. Enfrentarlos de frente. Pero esto no significaba que unas pocas personas trabajando juntas pudieran demostrar que matar al emperador marino como una persona cuya fuerza superaba la del emperador marino. Roge sabía en su mente la aterradora diferencia que había entre los almirantes marinos y los emperadores marinos. Por lo tanto, aunque varias fuerzas de compañeros en su propio barco habían comenzado a acercarse al emperador marino, Roge aún no se atrevía a tomárselo a la ligera. Por lo tanto, el ritmo del pie era un poco más rápido. El propósito era, naturalmente, abandonar este espacio más rápido, pero, por supuesto, todavía teníamos que resolver el problema que teníamos frente a nosotros primero. Antes de que Roge pudiera reaccionar, los dos compañeros a su lado ya estaban luchando con el sacerdote bestia marina frente a él, pedir flores. Sin embargo, la forma en que se desarrolló la pelea sorprendió a Roge. En la idea original de Roge, frente a este sacerdote bestia marina, se encontraba un tipo que finge ser un fantasma.
Bajo la fuerza combinada de sus dos compañeros, este monstruo podría no resistir un ataque. Pero lo que Rocco no esperaba fue que, cuando los dos compañeros estaban a punto de alcanzar al sacerdote bestia marina, vi que el tridente en la mano derecha de este se movía suavemente. Los cuerpos que los dos compañeros estaban llenando se detuvieron en el aire. Al mismo tiempo, Rocco pudo ver con claridad. Este tipo de cese parece no solo limitarse al cese del cuerpo, parece que incluso la expresión se ha detenido, incluso dicho tiempo se detuvo a su lado, porque Rocco vio claramente que no había expresión de pánico en los rostros de los dos compañeros. Pero esto es bastante irrazonable, ya que Rocco es muy consciente de que las dos figuras muy rápidas se detienen en el aire por el olor. Entonces las expresiones de los dos compañeros deberían ser bastante desconcertadas o bastante asustadas. Pero Rocco podía sentir claramente que sus expresiones seguían siendo exactamente las mismas que las de quienes cargaban hacia adelante. Esto lo desconcertó bastante, así que, tras reflexionar brevemente, también encontró una respuesta. Me temo que la operación de este sacerdote bestia marina incluso congeló el tiempo junto a los dos compañeros. Sin embargo, lo que Rocco no pensó fue por qué este sacerdote bestia marina no actuó contra sí mismo. Porque probablemente lo adivinaba, este sacrificio de bestia marina probablemente poseía una gran fuerza y, al mismo tiempo, cierta capacidad de detección. Pero, como Rocco era el más poderoso en el campo, no podía comprender que el sacerdote bestia marina no actuara contra sí mismo. En cambio, atacaron a los dos compañeros que avanzaban. Rocco realmente no lo esperaba, pero en el siguiente paso, la operación de aceptar el sacrificio fue otra puñalada emocional que lo sorprendió un poco. Por supuesto, Rocco también sabía muy bien que esta habilidad de detener el tiempo sería bastante aterradora. Al usarla una vez, me temo que consumirse a sí mismo sería bastante aterrador. Al mismo tiempo, Rocco también tiene muy claro que usar esta habilidad no solo está relacionado con la habilidad del usuario, sino que también tiene una relación muy clara con la habilidad de la persona utilizada. DAI 980. Rocco también pensó en el sacerdote bestia marina que tenía frente a él por primera vez. ¿Por qué no lo haces tú mismo? En otras palabras, la razón por la que no usas esta habilidad probablemente sea porque, me temo, te causará un gran desgaste. Aunque la fuerza de los dos compañeros frente a ellos ha mejorado mucho, están lejos de Rocco. Por lo tanto, el sacrificio de la bestia marina lo atacó probablemente también por el desgaste que podría causar detener el tiempo para dos personas. Esto también puede estar dentro del alcance de esta persona o este monstruo. Y si tomas la iniciativa de disparar a Rocco, me temo que este monstruo morirá en el acto sin necesidad de dispararte. Por lo tanto, después de pensarlo, las dudas de Rocco se disiparon un poco y asintió levemente. Pero la batalla aún no había terminado. Rocco también pudo ver claramente que, al instante siguiente, el cuerpo, inicialmente inmóvil, continuó avanzando. Pero al reanudar su movimiento, percibió el pánico en los rostros de sus dos compañeros. Sin embargo, esto era comprensible. Después de todo, su detención repentina probablemente ocurrió después del tiempo transcurrido. Aunque percibían los cambios en el entorno, no podían hacer nada. Es decir, eran como almas que se desprendían del cuerpo. Aunque podían ver el mundo, no podían influir en él. Esta sensación, independientemente de quién fuera, debería sorprender a cualquiera. Pero, por supuesto, los dos compañeros no olvidaron su misión en ese momento. Por lo tanto, cuando el tiempo se recuperó, incluso con infinitas dudas en su corazón, Rocco empuñó el arma y continuó corriendo hacia el sacerdote de la hormona de la bestia marina. Pero la siguiente escena no sorprendió a Rocco. Por supuesto, hay una razón para que el sacerdote bestia marina use tales habilidades, es imposible desperdiciar la energía del cuerpo a la ligera. Por lo tanto, al instante siguiente, Rocco también puede ver con claridad. El cuerpo del sacerdote bestia marina original también desapareció rápidamente en su posición original. Los cuerpos de los dos compañeros que avanzaban también pasaron rápidamente entre las imágenes residuales, y ante los ojos aterrorizados de los dos jugadores de bandeja, el cuerpo del sacrificio del dios del mar reapareció en otra posición. Sin embargo, esta escena 2.2 sorprendió un poco a Rocco, ya que no tenía una visión muy clara de cómo llegó allí este sacerdote bestia marina. En otras palabras, es posible que la velocidad de este sacerdote bestia marina haya excedido el límite que Rocco puede detectar. Esto es algo que Rocco no puede creer, después de todo, su fuerza ya superaba a la del emperador marino. ¿Desea ir más allá de su propia exploración en términos de velocidad?
En otras palabras, este es el rango del emperador marino, que probablemente es el menos poderoso y debería alcanzar el mismo nivel. Esto también dejó a Luo bastante desconcertado. Debes saber que en el mundo de la navegación en el que una vez estuviste, aunque el emperador marino no era el único, su número era bastante escaso, e incluso podía contarlos con las dos manos. Pero después de entrar en este espacio, es decir, después de entrar en este mundo, Roge se sintió un poco desconcertado. No solo la fuerza de los dos compañeros que encontró progresó rápidamente, sino que también pudo encontrarse con monstruos con un nivel de fuerza similar al del emperador marino. Por supuesto, lo que más le hizo sentir a Roge fue el anciano que se teletransportó aquí. La fuerza del anciano, pero Roge no pudo detectarla en ese momento. Pero claro, incluso si el monstruo frente a él poseía la fuerza del emperador marino, no merecía la pena el disparo de Roge. Al contrario, Roge quería detenerse un momento para ver qué hacían sus dos compañeros. Y aunque el monstruo alcanzara la fuerza del emperador marino, Roge estaba seguro de que podría resolver la batalla en poco tiempo. Por lo tanto, a pesar de sus dudas, Roge no disparó, sino que se detuvo, esperando la siguiente escena. Sin embargo, los dos compañeros frente a él eran como terneros recién nacidos que no temían a los tigres. Aunque sentían el terror del sacerdote bestia marina, no dudaron en ajustar ligeramente su postura y continuaron moviéndose en la dirección original de la máquina. Y esta vez, una escena estática apareció de nuevo ante Roge. Al ver esto, los ojos de Roge también mostraron cierta sorpresa. ¿Será que se equivocó en su suposición? ¿Será que usar tal habilidad no es muy costoso para este monstruo? Luke puede ver claramente que este sacerdote bestia marina parece estar deteniendo el tiempo y el espacio una y otra vez sin restricciones. Y, por supuesto, la mirada aterrorizada apareció en los rostros de sus dos compañeros una y otra vez. Al ver esta escena, los ojos originales de Roge se entrecerraron una y otra vez. El propósito también era detectar la fuerza de este sacerdote bestia marina mediante el haki de observación. Porque, según la suposición original de Roge, aunque ese aliento azul claro impregnaba el cuerpo de este sacerdote bestia marina, Roge no puede detectar la fuerza 980 del monstruo a través del haki de observación, pero en la conjetura de Roge, con el consumo continuo de la fuerza del sacerdote de la bestia marina, el efecto de estos alientos de color azul claro debería consumirse aún más. Si es así, el haki de observación de Roge, existe la posibilidad de entrar en el cuerpo del monstruo, en otras palabras, existe la posibilidad de detectar claramente la fuerza del monstruo frente a él. Y por esto, Roge también sintió un poco de interés, porque las habilidades mostradas por el sacerdote de la bestia marina frente a él realmente captaron el interés de Roge. Punto. Esto también se afirma de alguna manera en el corazón de Roge. Después de todo, estos alientos azul claro, Roge es muy claro, no bajo el control directo de este sacerdote bestia marina, sino bajo el control de otras personas, impregna el costado de este sacerdote bestia marina. En otras palabras, el sacrificio de la bestia marina no puede captar muy claramente la protección del aura azul claro del aura natural. Dicho esto, Roge también puede tener una oportunidad. Pero lo que Roge no esperaba era que después de la habilidad de combate real una y otra vez, Roge no encontrara ningún hundimiento de estos alientos azul claro. En otras palabras, ni siquiera hay ningún estado de malestar, por lo tanto, el intento de Roge de obtener más información del sacerdote bestia marina frente a él a través de Observation aquí también fracasó. Pero, por supuesto, eso no significa que Roge haya perdido el control de la batalla ante él. En cualquier caso, la fuerza de la persona frente a él no podía superar la fuerza que Roge tenía en ese momento, por lo tanto. Mientras este sea el caso, es imposible que Roge pierda la iniciativa en esta batalla. Además, el sacerdote bestia marina ni siquiera derrotó por completo a los dos compañeros frente a él en este momento, entonces, ¿cómo podría decirse que valió la pena el propio disparo de Roge? Por lo tanto, aunque Roge estaba desconcertado en ese momento, todavía se quedó parado y observó, y los dos compañeros no se decepcionaron. La construcción se ha detenido una y otra vez. La fuerza de ambos no se ha visto muy afectada, ni su deseo de correr hacia adelante. En otras palabras, su espíritu de lucha no se ha visto muy afectado. Al ver esto, Roge sintió una ligera duda y sorpresa en su corazón, por supuesto, fue más bien un alivio inexplicable. Al mismo tiempo, mirar las figuras de estos dos compañeros es como ver a su antiguo yo y a los pocos amigos que estaban en el barco. Al igual que los dos compañeros frente a ellos, también poseen un espíritu indomable.
No importa cuán aterradores sean los monstruos que encuentres, te atreves a tomar la iniciativa de correr, luchando por más oportunidades para que tus compañeros vivos se desmayen. Pero al ver tal escena, los pensamientos de Rogue se volvieron cada vez más claros, pase lo que pase, sus dos compañeros no sufrirán ningún daño. Por supuesto. En este momento, este sacrificio de la bestia marina también es la mejor manera de probar la fuerza de los dos. Por lo tanto, Rogue simplemente se quedó de pie y esperó en silencio. Esta vez, el sacerdote bestia marina finalmente cambió su forma de atacar, en lugar de estancar los cuerpos de los dos en el aire una y otra vez como antes, y luego escapó. Pero al ver esta escena, Rogue reflexionó. Parecía que el sacerdote bestia marina frente a él era como una habilidad experimental. Parecía que la habilidad de este estancamiento espacio-temporal también le era relativamente desconocida. En el proceso de adaptación, Rogue también pudo ver claramente que la velocidad de este sacerdote bestia marina empuñando el tridente era cada vez mayor. En otras palabras, la habilidad de lanzar estancamiento espacio-temporal se volvía cada vez más competente. Podría ser que la razón por la que el sacerdote bestia marina cero frente a él no atacó de inmediato a los dos compañeros fuera porque no era lo suficientemente competente con esta habilidad, por lo que quería probarla de nuevo. Punto. Piensen en esto. Rogue también estaba un poco sorprendido y, por supuesto, algo asustado. Claro que no era mi caso, ya que a Rogue no le preocupaba que el monstruo frente a él pudiera causarle daño, pero sí dijo que le preocupaba que el monstruo entrara en erupción repentinamente y causara graves daños a sus dos compañeros. Esto se debe a que Rogue creía claramente que, dado que este sacerdote bestia marina podía realizar el experimento de habilidad con tanta valentía, tenía una comprensión muy clara de la situación. Aunque bajo la protección del Aki de observación, este sacerdote bestia marina podría no obtener información sobre su propia fuerza, al menos dos compañeros no podían representar ninguna amenaza para él. Por lo tanto, al pensar en esto, los nervios del U-980 Grid se tensaron aún más. Su estado de ánimo, algo relajado en un principio, también se había recuperado en ese momento. Después de todo, si dos compañeros son atacados y están a punto de resultar heridos, deben poder reaccionar. Evita que dos aliados sufran daño excesivo en combate. Eso era lo que Rogue no quería ver. Rogue también lo deseaba en ese momento. Desplegó su Aki del conquistador hacia afuera, observando la batalla frente a él. En ese momento, el sacerdote bestia marina finalmente inició su ataque activo, solo para verlo agitar suavemente el tridente en su mano y apuñalar ligeramente hacia el frente. Lo que Rogue no esperaba esta vez era que la dirección del tridente no apuntara directamente a él ni a sus dos compañeros. En cambio, apuntaba a un espacio abierto en la distancia. Esta escena también inquietó a Rogue. ¿Podría ser que esta persona no esté muy segura de la batalla? ¿Es solo un error de combate en este momento? Pensando en esto, Rogue tenía algunas dudas en su corazón. Por supuesto, en tal situación, los dos compañeros no dejarían pasar una oportunidad como esta. Después de que el tridente pareciera haber apuñalado en el lugar equivocado, no hay vacilación en los cuerpos de los dos compañeros. Como la habilidad de estancamiento temporal y espacial no se había liberado esta vez, sin dudarlo, los dos compañeros desplegaron su máxima velocidad y se lanzaron hacia el cuerpo del sacrificio de la bestia marina. Justo antes de que sus cuerpos rozaran al sacerdote de la bestia marina, una poderosa presión surgió del interior del cuerpo del sacrificio. En un instante, los cuerpos de los dos compañeros fueron lanzados a la distancia. Al sentir la presión, Rogue entrecerró los ojos. La presión liberada por el sacerdote de la bestia marina en ese momento era muy cercana al emperador marino, incluso superando su fuerza. Al ver esta escena, Rogue también mostró interés. Podría ser que el monstruo frente a él realmente poseyera la fuerza del emperador marino. Pensando en esto, Rogue también sintió interés. Después de tanto tiempo de lucha, solo en el mundo de la navegación se pueden encontrar algunos emperadores marinos. No esperaba que en este mundo, recién comencé a explorar semejante monstruo. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Con el tiempo, incluso Rogue sintió que algo andaba mal. Al principio, Rogue era capaz, muy relajado, de usar su movimiento más potente, es decir, el que invocó un elemento agua muy potente blandiendo su tridente, sin representar una amenaza. Sin embargo, Rogue se sorprendió un poco.
Después de todo, aunque había alcanzado el nivel de fuerza del emperador marino gracias a la mejora de su fuerza, también podía controlar los elementos a voluntad hasta cierto punto. Sin embargo, a diferencia del monstruo que tenía frente a él, que blandiendo el tridente podía controlar el elemento agua en gran medida. En sus prácticas anteriores, aunque Rogue podía almacenar cierta cantidad de elemento agua en su cuerpo, no podía invocar toda el agua subterránea mediante operaciones especiales como este monstruo. Por lo tanto, se puede decir que este monstruo ya tenía la capacidad de manipular cuerpos celestes, algo que Rogue no podía hacer. Después de todo, Rogue lleva mucho tiempo en el mundo de la navegación. Aunque su fuerza ha mejorado considerablemente, no puede alterar las reglas del cielo y la tierra. Incluso siendo más fuerte que el mismísimo emperador marino, también debe ser marino. Realizar ciertas cosas al nivel del poder del emperador. Si desea realizar una operación aparentemente arbitraria como la de un sacerdote bestia marina, no puede hacerlo solo. Por lo tanto, Rogue también se sorprendió un poco. Pero aún así, Rogue sabía muy bien que la situación que tenía antes sí seguía en sus manos. Aunque este sacerdote bestia marina se ha superado a sí mismo en el uso de los elementos, eso no significa que este monstruo pueda superarse a sí mismo en fuerza. Rogue sabía muy bien que la razón por la que este monstruo podía usar la habilidad elemental con tanta fuerza podría deberse a sus propios atributos, y también podría estar relacionada con el tridente que empuñaba. Por supuesto, Rogue seguía considerando esa posibilidad. Este monstruo posee una fuerza increíble, y además tiene cierta relación con el anciano que lo oculta, por las flores. Así que, tras pensarlo, Rogue dejó de insistir en este extraño asunto y se dedicó a pensar en cómo resolver el problema que tenía delante. Con el paso del tiempo, Rogue también sintió que algo andaba mal, pues tras hundir el tridente en la frente del monstruo, su fuerza se hizo cada vez mayor. Al mismo tiempo, la presión ejercida se hacía cada vez más fuerte. Aunque Rogue sabía muy bien que la presión que ejercía no le afectaba, al fin y al cabo, frente a él se alzaba una poderosa barrera compuesta por el Haki de armamento y el Haki del conquistador. Bajo la protección de esta barrera, por no hablar de él mismo, era improbable que incluso dos compañeros con una fuerza muy inferior a la suya se vieran afectados por esta extraña presión. Pero con el paso del tiempo, Rogue también sintió que algo andaba mal en varias ocasiones. Al fin y al cabo, bajo la interferencia habitual, este monstruo, el cuchillo, no debería tener ningún efecto sobre él. Punto. Pero no esperaba que la más mínima presión comenzara a liberarse a través de su propia barrera hacia el interior. Y con esto, Rogue también pudo ver el aura azul claro con mucha claridad. Tras sumergirse en el cuerpo del monstruo, con su grito, su fuerza aumentaba constantemente. Al mismo tiempo, lo que provocó un ligero pánico en Rogue fue que, tras entrar en el cuerpo del monstruo, la tenue aura azul 980 se convirtió en parte del monstruo y podía seguir los movimientos de sus manos. Operaciones aleatorias en el cielo. En otras palabras, este monstruo había sido capaz de manipular estos alientos azul claro con mucha facilidad en ese momento. Esto sorprendió un poco a Rogue. Después de todo, al principio, le daba mucho miedo esta atmósfera azul claro. Después de todo, es muy fácil aislarse del análisis del Haki de observación, lo que demuestra que la energía de esta tenue máquina de seda es bastante rica. Incluso Rogue estaba fuera de su alcance. En otras palabras, el maestro tras esta energía se había superado a sí mismo en fuerza, pero no esperaba que el monstruo frente a él pudiera demostrar que había manipulado el aura celeste tras realizar esta extraña operación. Al pensar en esto, Rogue sintió un ligero pánico. Si este monstruo podía usar fácilmente estos alientos para infligirse daño, era realmente posible que lo hiciera en esta pelea. Aún así, la expresión de Rogue era bastante tranquila. Después de todo, estaba a mi lado y había dos compañeros presentes. Si ya hubiera puesto cara de pánico en ese momento, habría sido como decirles a los dos compañeros que no tenían control sobre la escena. En ese caso, los dos compañeros a su alrededor perderían la fe en la pelea al instante, algo que Rogue no quería ver. Pero aún así, la situación no lo había arruinado en su peor momento. En ese momento, el sacerdote bestia marina no se había lanzado un ataque frontal. Rogue tampoco estaba muy seguro de qué nivel de ataque podría desatar este monstruo frente a él. En este caso, al menos aún había cierta esperanza en la escena. Pero lo que Rogue no esperaba era que, con el paso del tiempo, esta presión se intensificara cada vez más, e incluso atravesó la barrera, causando daño e impacto a los dos compañeros que lo seguían. Estos, al percibir esto, también estaban muy ansiosos y comenzaron a gritar.
Al escuchar los gritos de los dos compañeros que estaban detrás, Rockje también se sintió un poco irritado. Por alguna razón, al escuchar la voz dolida de su compañero, sintió algo de ira. Mirando al sacerdote bestia marina, que seguía arrogante frente a él, Rockje no pudo evitar decir, ya que has llegado tarde a un movimiento, 2.2, déjame ir primero. Por lo tanto, Rockje rompió la barrera al instante. Y cuando Rockje salió de la barrera, pudo sentir claramente la coerción. Y sin la protección de la barrera, Rockje también puede sentir muy claramente cuán poderoso es el sacrificio de la bestia marina frente a él. Punto. Pero cuando el cuerpo de Rockje traspasó por completo esta barrera, pudo percibir con mayor claridad la fuerza del sacrificio de la bestia marina frente a él. En su conjetura inicial, aunque el sacerdote de la bestia marina frente a él había realizado una serie de extrañas operaciones que podían aumentar su fuerza hasta cierto punto, es importante saber que en el mundo de la navegación, la diferencia de nivel es aterradora. Por ejemplo, la disparidad de poder entre el almirante de la marina y el emperador de la marina es aterradora. Rockje pudo detectar al monstruo frente a él con mucha facilidad en su juicio inicial, aunque su nivel era muy cercano a la fuerza del emperador de la marina, pero aún existía una cierta diferencia entre ambos. A pesar de la diferencia de 18 puntos, Rockje quedó muy impresionado. Debes saber que, durante mucho tiempo, la fuerza de Rockje superó a la del almirante de la marina. Bajo el mando del emperador Marine, Rockje tardó mucho en superar esta barrera. Debes saber que Rockje es un monstruo con un talento de nivel S hasta cierto punto, se puede decir que ha prometido suerte, por lo que incluso a Rockje le llevó mucho tiempo superar esta barrera. Rockje tampoco creía que el monstruo que tenía frente a él pudiera alcanzar la fuerza del emperador Marine por algún extraño método en tan poco tiempo. Por lo tanto, Rockje siempre había mantenido una mentalidad muy relajada para esta batalla, pero en cuanto salió de la barrera, su mentalidad también cambió ligeramente. Rockje finalmente enderezó la mirada y se puso serio. Porque en ese momento, una poderosa presión golpeó su rostro, y esta presión también lo hizo retroceder 2 pasos. Esta escena es aterradora. Es bastante increíble que este monstruo frente a él pueda retirarse simplemente por coerción. Debes saber que en el mundo de la navegación, Rockje también ha tenido la experiencia de luchar contra los personajes de nivel de fuerza de Marine One, pero Rockje es muy claro, en la experiencia pasada, incluso si esas personas han alcanzado el nivel de fuerza que parece ser el mismo que ellos, pueden ser derrotados por sí mismos muy fácilmente cuando luchan. Eso es por Rockje. De hecho, su fuerza en ese momento superaba a la del emperador marino. Sin embargo, en el mundo de la navegación, no hay una norma que pueda compararse con la del emperador marino. Por lo tanto, Rockje nunca había podido determinar su fuerza, así que al enfrentarse a monstruos o personas, no sentía pánico. Sin embargo, a medida que la fuerza del sacerdote bestia marina frente a él aumentaba, Rockje sentía una ligera presión. El aliento azul claro comenzó a penetrar violentamente en su cuerpo. Si no fuera por la protección de una capa de Aki del Conquistador en el exterior, Rock sería perfectamente consciente de estos alientos azul pálido. Es muy fácil que 980 entre en tu cuerpo y cause un daño inconmensurable. Rockje no se atrevió a correr ese riesgo. Aunque en ese momento no estaba claro qué efecto tenía este aliento azul claro, gritó de dolor al ver al sacerdote bestia marina frente a él siendo atacado por él. Rockje realmente no quería dejar que esta extraña rareza entrara en su cuerpo. Pero Rockje podía sentirlo muy claramente. A medida que pasaba el tiempo, este extraño aliento azul claro comenzó a corroer su cuerpo, perforando hacia el interior del cuerpo. Al ver esta escena, Rockje también sintió un poco de pánico en su corazón. Punto. ¿Qué está pasando exactamente?, pensó Rockje para sí mismo. Pero lo que Rockje realmente no esperaba era que esa aura azul claro no le hiciera sentir ningún dolor en el proceso de erosionar su Aki del Conquistador. Español. Esto es lo que Rockje realmente no esperaba, porque su Aki del Conquistador tiene una conexión muy clara con su propio cuerpo. Siempre que el Aki del Conquistador, que es el interior del propio cuerpo, se ve afectado, la percepción dentro del propio cuerpo se puede conocer fácilmente. Pero esta vez, lo que Rockje realmente no esperaba era que el aura azul claro estuviera en proceso de erosionar su Aki del Conquistador. Aunque puedo ver con mis propios ojos muy claramente que estos Aki del Conquistador están siendo devorados poco a poco, al mismo tiempo, en el proceso de desaparecer por completo, el aliento azul claro también está creciendo. Sin embargo, la percepción dentro de su cuerpo parecía haber perdido su función y no le enviaba ninguna información.
Por un lado, no podemos llegar a donde fueron estos Aki del Conquistador, y por otro lado, no podemos percibir la desaparición de estos Aki del Conquistador. Es como si el aliento de estos conquistadores permaneciera en el exterior del cuerpo para protegerse, lo cual es aterrador. Esto es algo que Roge nunca ha experimentado, incluso si se ha enfrentado a enemigos muy poderosos, pero no ha movido ni un dedo de su Aki. Roge tiene muy claro que su Aki de conquistador ha alcanzado un nivel muy alto. No solo tiene un efecto activo de aturdimiento y retroceso para el enemigo, sino que también tiene un efecto pasivo muy potente que puede rodear su propio cuerpo. Cuando los enemigos quieren infligirse daño, deben sufrir el efecto de contraataque del Aki de conquistador. Por lo tanto, Luo tiene muy claro que cuando los personajes que no tienen la fuerza del emperador marino se infligen daño, no lo harán. No solo es imposible herir el cuerpo de Roge, sino que, al mismo tiempo, bajo el contraataque del Aki del Conquistador, incluso podrían perder la vida directamente debido a este contragolpe. Pero esta vez, el conductor, como si no tuviera ningún obstáculo, devoró todo el Aki del Conquistador con gran claridad y facilidad. Y lo que provocó un poco de pánico en Roge fue que el aliento azul claro estaba realizando estas operaciones. No hay pérdida de energía, y parece estar en el proceso. Estos alientos también pueden comenzar a crecer continuamente al devorar su propio Aki del Conquistador. Esta escena también aterrorizó a Roge. Si es así, tu propio Aki del Conquistador se consumirá por completo el último día. Y en el proceso de resistir estos alientos de color azul claro, Roge realmente no tenía la energía para observar la apariencia del sacerdote bestia marina frente a él. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que el sacerdote bestia marina frente a él también comenzara a cambiar constantemente durante este proceso. Y estos alientos de color azul claro parecen haber comenzado a estar fuera de su control, y envuelven locamente el cuerpo de Roge, como si sintiera algún tipo de invocación. Punto. Inmediatamente después de consumir su Aki del Conquistador, el aliento azul claro pareció activarse y la vitalidad de su cuerpo se liberó por completo. Roge pudo ver claramente que el sacerdote bestia marina frente a él ya mostraba una expresión de pánico y desconcierto. Al parecer, este sacerdote bestia marina también había perdido el control de sus alientos azul claro. Al ver esta escena, Roge también sintió pánico y una repentina comprensión. Por un lado, también se debe a que este sacrificio de bestia marina realmente no tiene la fuerza para controlar estos alientos azul claro. Es solo que la fuerza de estos 980 alientos azul claro está inactiva hasta cierto punto. Pero en el siguiente paso, la repentina comprensión en el corazón de Roge dio paso al pánico. Si este es el caso, significa que la persona frente a él, que ha alcanzado la fuerza del emperador marino, no es suficiente para manipular estos alientos. Eso significa que los maestros tras estos alientos celestes podrían haber alcanzado su mismo nivel de fuerza, o incluso superarlo. Al pensar en esto, Roge sintió un ligero pánico. Sin embargo, por supuesto, el problema más importante era resolver primero estos alientos celestes. Lo que yo, Vic, no pensé fue que, por mucho que hiciera, no podría deshacerme de ellos. Lo único que Roge podía pensar era en renunciar a cierto nivel de Aki del Conquistador y luego mover estos alientos celestes a sus posiciones. Pero lo que no esperaba era que, al hacerlo, este aliento celeste se dividiera por completo. Justo cuando Roge retiraba el Aki del Conquistador celeste de su cuerpo, estos alientos celestes se sentían como una especie de amenaza dentro de él. Una energía inexplicable estalló, aturdiendo a Roge durante unos segundos. Claro que esta fuerza, que obstaculizaba su cuerpo, solo duró un segundo frente a la fuerza del emperador Roge. Sin embargo, fue en ese instante cuando el aura azul claro cambió rápidamente de posición. A diferencia de lo que ocurría al principio, el aliento estaba muy concentrado y se concentraba en la esquina del Aki del Conquistador de Roge. Pero tras sentir que Roge quería ceder parte de él, estos alientos azul claro, como si tuvieran sabiduría, se expandían salvajemente. El aliento de color claro, originalmente muy fuerte, se adelgazó. Pero la ventaja de este adelgazamiento era que el aliento azul claro podía cubrir fácilmente todo el cuerpo de Roge. Y lo que Roge realmente no esperaba era que estos alientos azul claro lo siguieran. Tales operaciones se debilitan, pero la energía sobre ellas no se ve afectada. El Aki del Conquistador, al devorarse a sí mismo, no disminuye. Tras esta operación, el Aki del Conquistador, que recorre todo su cuerpo, comienza a consumirse rápidamente. Roge puede sentir el Aki del Conquistador en su cuerpo con gran facilidad.
Aunque ha alcanzado el nivel de fuerza del emperador marino con su propia fuerza, el Aki del conquistador es tan infinito como el océano. Sin embargo, no tiene la capacidad de regenerarse rápidamente en poco tiempo. Por lo tanto, Roge también se siente un poco preocupado por la rápida absorción de estos alientos azul claro. Punto. Sin embargo, el mayor problema aún estaba por venir, pues mientras Roge lidiaba con esos alientos celestes, no me fijé en el sacerdote bestia marina que tenía delante. En ese momento, el sacerdote bestia marina volvió a levantar la cabeza y su apariencia cambió. Al fin y al cabo, quien apareció ante él era un anciano encorvado. Intenta no interesarte. Pero ahora, el anciano ha sido reemplazado por algo parecido a un demonio, con un rostro horrible y un aura negra que emana de su cuerpo. Sin el aliento normal inicial y el aura negra que emana, incluso Roge se siente un poco asqueroso. Esto da mucho miedo, pues a medida que la fuerza de Roge aumenta, esta extraña sensación fisiológica no ha aparecido en mucho tiempo. Así que Roge sabía muy bien que esta no era la causa de lo que sucedía en su cuerpo, sino el aura que emanaba del monstruo que tenía delante lo que le causaba ciertas reacciones de estrés. Así que sentirás náuseas. Pensando en esto, Roge también sintió un poco de pánico. Después de todo, aún tenía un problema sin resolver. Ni siquiera estos alientos celestes habían desaparecido de sus cuerpos, y el sacerdote bestia marina frente a él parecía haberse convertido en alguien inmanejable. Dos problemas surgieron al mismo tiempo, e incluso Roge se sintió un poco incómodo, aún más inesperado. Cuando Roge no pensó en ninguna solución al problema, los dos compañeros detrás de él parecieron haber recibido algún tipo de invocación. Dos figuras muy rápidas salieron del cuerpo de Roge. Al ver esta escena, Roge sintió un poco de calor en su corazón. Inesperadamente, aunque la fuerza de estos dos compañeros no es tan buena como la suya, también pueden sentir lo peligrosa que es la situación frente a ellos, pero decidieron irse sin dudarlo. Corre hacia el sacerdote bestia marina. Fue precisamente por la presencia de estos dos compañeros que el sacerdote bestia marina no se hizo daño a sí mismo en primer lugar. Entonces, al ver esta escena, Roge respiró aliviado. Flores, por supuesto, también sé muy bien que estos alientos azul claro deben eliminarse en un corto periodo de tiempo. Después de todo, Roge sabía muy bien en su corazón que la fuerza de los dos compañeros no era comparable a la de este sacerdote bestia marina evolucionado. Solo para poder enredar a este monstruo por un mientras, si no puedes resolver estos alientos azul claro en un corto periodo de tiempo, entonces dos compañeros serán asesinados por este monstruo. Antes de que Roge pudiera reaccionar a la escena frente a él, estos dos compañeros ya habían luchado por completo con el sacerdote bestia marina frente a él. Sin embargo, la trágica escena de la batalla también hizo que Roge respirara profundamente, porque Roge puede ver muy claramente, los dos compañeros frente a ellos no son los oponentes de este sacerdote bestia marina en absoluto. Y la voluntad de luchar sola no es suficiente para luchar contra este monstruo de frente, porque Roge pudo ver muy claramente que en el momento en que los dos compañeros se apresuraron hacia el sacerdote bestia marina, el rostro del monstruo mostró un poco de desdén. Esta mirada es un cuchillo que Roge nunca antes había visto. Punto. Aunque cuando vi al monstruo por primera vez, su expresión no mostraba señales de peligro inminente. Roge pudo ver claramente que, tras mejorar su fuerza, este monstruo parecía desdeñar por completo la lucha con sus dos compañeros. Sin embargo, Roge también comprendió este punto. Después de todo, Roge podía detectar claramente la fuerza de estos dos compañeros, pero solo alcanzaba el nivel de almirante de la marina. Sin embargo, al aplicar ciertas fortalezas, apenas podía alcanzar al emperador de la marina. Tras la evolución del monstruo frente a él, su fuerza alcanzó el nivel de un emperador marino. Gracias a su fuerza, Roge pudo expresar con claridad su 980. Conoce la gran diferencia entre el emperador marino y el almirante marino. Este último puede controlar fácilmente de 10 a 20 almirantes marinos sin sentir presión. Por lo tanto, el sacerdote bestia marina frente a él también expresó cierto desdén por las aparentemente valientes acciones de sus dos compañeros. Sin embargo, aunque percibían la presión, no la sentían. Continúa cargando hacia adelante selectivamente. En este punto, el sacrificio de la bestia marina finalmente no pudo soportarlo más, y con un ligero movimiento de su mano, un viento muy fuerte atravesó desde atrás y golpeó a los dos compañeros. Y fue este viento aparentemente muy relajado lo que hizo que los cuerpos de los dos compañeros volaran boca abajo rápidamente, e incluso un poco de sangre fluyó de sus bocas. Pero aún así, el compañero no se detuvo en absoluto,
En cambio, cargó hacia adelante una y otra vez hacia el sacerdote bestia marina. Roge también pudo ver fácil claramente que con los ataques una y otra vez, el sacerdote bestia marina también mostró un poco de impaciencia en su rostro, como si estuviera a punto de tomar medidas para lidiar con estos dos compañeros. Al ver esta escena, Roge ya no se atrevió a dudar. Si lo arrastra más, los dos compañeros frente a él realmente podrían morir a manos de este monstruo. Esto no es lo que quiero ver, pero los problemas que he encontrado frente a mí son bastante difíciles. Aunque estos alientos azul claro no han roto por completo la protección de su Aki del Conquistador, después de todo, después de que su fuerza ha alcanzado el nivel de fuerza del Emperador Marino, la cantidad total de Aki del Conquistador que posee es bastante aterradora. Estos alientos devoran muy rápido, pero también toma una cierta cantidad de tiempo. Por lo tanto, Roge todavía tiene algo de tiempo para pensar en cómo resolver el problema frente a él. Sin embargo, lo que hace que Roge sea bastante problemático es que estos alientos azul claro no solo tienen una terrible capacidad devoradora, sino que también tienen un cierto grado de autoconciencia y sabiduría. Cuando Roge busca resolver el problema por algún medio, estas respiraciones también pueden pensar en cierto grado de solución, para así lidiar con la solución que acaba de encontrar. Así que, tras intentarlo una y otra vez, Roge solo podía fallar. Pero en el momento en que su propio Aki de observación se liberó repentinamente, Roge notó que algo andaba mal. Después de todo, al principio, estas respiraciones azules eran las principales contribuyentes al aislamiento de su propio Aki de observación. Pero con la liberación completa del Aki de observación esta vez, Roge puede sentir con mucha facilidad, ya que está protegido por una capa de Aki del Conquistador fuera de su cuerpo. Por lo tanto, al salir el Aki de observación de su cuerpo para detectar el objeto, debe atravesar la barrera construida por el Aki del Conquistador. En ese momento, Roge también puede ver estas respiraciones azul claro con mucha claridad, y casualmente cubren su propia barrera. Pero esta vez, al filtrarse el Aki de observación, estas respiraciones azul claro, sus alientos evitaban su propio Aki de observación, como si estuvieran viendo al enemigo. Al ver esto, los ojos de Roge brillaron con sorpresa. ¿Podría ser que el Aki de observación sea el objeto de su miedo? Pensando en esto, Roge también comprendió de repente. No es de extrañar que al principio no pudiera penetrar estos alientos azul claro a través de la vista y el olfato. Resulta que estos alientos son bastante aterradores para el rechazo del Aki de observación. Cuando el Aki de observación quiere acercarse, estos alientos azul claro confían en su propia sabiduría para resistir su aproximación. Pero después de pensarlo de nuevo, Roge también pensó en una forma de salir del apuro, envolver su cuerpo con Aki de observación y luego reemplazar el conquistador que originalmente lo rodeaba. Después de pensarlo, Roge no se atrevió a detenerse, porque los cuerpos de los dos compañeros volaban frenéticamente boca abajo frente a él, viéndolos comenzar a con cicatrices. Roge no se atrevió a argumentar, así que inmediatamente comenzó la operación. El Aki de observación, con sus operaciones, se libera gradualmente desde el interior del cuerpo. Sin embargo, esta vez no fue como antes, como una aguja que perfora el objeto que se busca detectar, sino como una cubierta circular que se extiende gradualmente desde el interior del cuerpo. Entonces, Roge pudo ver claramente que, mientras el Aki de observación se expandía hacia afuera, el aura azul claro comenzaba a retirarse continuamente, e incluso un aura azul claro se desprendía de la barrera formada por su Aki del Conquistador. Al observar esta escena, Roge se sorprendió de nuevo. Parecía que su suposición no estaba equivocada, este era un método efectivo. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Sin embargo, la escena frente a él no era tan fluida como Roge imaginaba. Al liberar su Aki de observación, descubrió que, esta vez, el consumo de energía era enorme. Anteriormente, Roge lo había usado como habilidad pasiva, ya que no solo era muy fácil de usar, sino que también consumía muy poco. Cada vez que Roge quería usar el Aki de observación para detectar algo, solo necesitaba pensarlo. 18 logró liberar el Aki de observación de su cuerpo con gran claridad y luego impactó directamente al objetivo. Sin embargo, en ese proceso, Roge sintió claramente que su Aki de observación no se consumiría. Con su fuerza alcanzando el nivel del emperador marino, la energía dentro de su cuerpo ya era aterradora, tan infinita como un océano. Al mismo tiempo, su propio Aki de observación se recuperaba constantemente durante su uso.
Incluso si una vez descubriste que la velocidad que usaste en el proceso de usarlo no podía alcanzar la velocidad de tu recuperación. Por lo tanto, si en el proceso pasado, nunca notaste cualquier consumo de Aki de observación, pero la situación frente a él es de hecho diferente de lo que solía hacer Roge. Porque cuando el asesino Roge usó Aki de observación y quiso deshacerse de estos alientos azul claro, se vio muy claramente en el proceso de su propio Aki de observación siendo liberado hacia afuera. Aunque Aki puede empujar fácilmente estos alientos azul claro hacia atrás, pero lo encontré yo mismo. El proceso de consumir su Aki de observación da bastante miedo. Incluso Roge se sintió un poco cansado, pues percibía claramente que la fuente de Aki de observación en su cuerpo se agotaba rápidamente, y parecía que ya no podía soportar la operación que tenía por delante. Si quería eliminar por completo esos alientos azul claro, necesitaba al menos el doble de la capacidad de almacenamiento de Aki de observación. Al ver tal escena, Roge sintió un ligero pánico, pues sabía perfectamente que sus dos compañeros no eran tan poderosos como el sacerdote de las bestias marinas, debido a la terrible batalla que éste había librado. Se podía ver claramente que habían empezado a aparecer cicatrices en sus cuerpos 980. Además, Roge podía ver claramente el sacrificio de la bestia marina, y parecía estar algo impaciente. Aunque los dos compañeros se estaban acosando constantemente. El sacerdote bestia marina, pero no usó sus habilidades más fuertes la primera vez, sino que siguió esperando. Parece que también está en guardia contra algunas incursiones en el sacerdote bestia marina. Sin embargo, con el paso del tiempo, Roge también descubrió que algunos sacerdotes bestias marinas realmente no querían esperar más, y el poder en sus manos comenzó a acumularse. Punto. Aunque Roge tiene muy claro que la energía reunida en esa mano no es una gran amenaza para él, pero sí para estos dos compañeros cuya fuerza no es tan buena como la suya. Si este ataque cae sobre ellos dos, puede causarles heridas muy graves, y es muy probable que los dos caigan en coma directamente. En ese caso, cuando estuviera frente al sacerdote bestia marina, el sacerdote bestia marina podría matar por completo a los dos compañeros a su lado, que era lo que Roge quería ver. Por lo tanto, Roge tuvo que encontrar una manera de eliminar las palabras frente a él lo más rápido posible. Sin embargo, la situación frente a él es de hecho un poco desfavorable para Robin, porque con la liberación del Aki de observación, no solo el consumo es enorme, sino que también se sorprende un poco al descubrir que, en el proceso de liberación del Aki de observación, la energía consumida por estos Akis de observación por segundo se vuelve cada vez más aterradora a medida que aumenta la distancia de su propio cuerpo. Además, Roge podía ver claramente la fuente de energía del Aki de observación, que originalmente era como el mar, pero también comenzó a disminuir locamente a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, cuando me hice sentir un poco alegre, el aura azul claro también se retiraba constantemente durante el proceso de liberación del Aki de observación, y nunca se acercó hacia adelante. Al mismo tiempo, ya no devorará su propio Aki, que es lo único que Roge puede sentir un poco de alivio en este momento. Por lo tanto, aunque estaba un poco asustado, y el rápido consumo de energía también hizo que Luo se sintiera un poco incómodo, aún así perseveró y liberó aún más el Aki de observación. Al mismo tiempo, Roge descubrió un punto mágico. Cuando el Aki de observación estaba a punto de agotarse, su Aki del conquistador se transformaba en Aki de observación para reponer energía. Esto sorprendió bastante a Luo, pues esta escena era algo que nunca había visto. Aunque en el mundo de la vela su fuerza alcanzaba el nivel de emperador marino, ¿cómo podía someter fácilmente a oponentes del mismo nivel? Al mismo tiempo, sus diversas energías alcanzaban un nivel aterrador. Nunca antes se había dado una situación en la que se pudiera convertir el Aki del conquistador en Aki de observación, algo sin precedentes para Roge. Sin embargo, Roge llegó demasiado tarde para realizar una búsqueda en ese momento. Después de todo, una situación así sería útil para resolver el problema que tenía delante. Si quería averiguar la razón, Roge naturalmente tendría que esperar a que terminara la batalla antes de pensarlo. Por lo tanto, Roge no dudó, y en términos de cultivo, el Aki del conquistador es mucho más que el Aki de observación. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento total es mucho mayor, prometida, que la del Aki de observación. De esta manera, la capacidad de almacenamiento de su propio Aki de observación también es completamente suficiente. De esta manera, Roge puede liberar toda la energía de su cuerpo sin restricciones. Bajo la manipulación de Roge, el Aki de observación continuó dividiéndose en pequeñas barreras circulares y se retiró gradualmente. Y esos milagros celestes continuaron retrocediendo bajo tales operaciones.
No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.